Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y enviando un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE, estamos aquí transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León y tenemos un invitado muy especial que pues nos congratulamos mucho en que esté aquí. Él es el licenciado Alfredo Botello Montes, que él es el secretario de Educación del Gobierno del Estado de Querétaro. Bienvenido, licenciado. Pues muchas gracias, Conchita, muchas gracias a todos los que nos ven en este gran canal del ESNE. Desde aquí, desde el corazón de la patria, aquí en Querétaro, sí, mucho gusto de estar con ustedes y comunicarnos por este conducto. Oiga, pues es un privilegio tenerlo aquí y platicar con usted de educación y bueno, pues me da mucho gusto y la verdad que agradezco la oportunidad. Y yo quisiera preguntarle, licenciado, ¿qué retos enfrenta el secretario de Educación? Bueno, son retos enormes. Realmente en la Secretaría de Educación pues depende la sinergia positiva que debe existir entre el mundo privado y el mundo público en la educación. Tenemos una educación básica que inicia desde la educación temprana, el preescolar, hasta la escuela secundaria. Después la educación media, que nos viene presionando mucho lo que se le ha denominado el bono poblacional. Y ya después pues la profesional, los posgrados, etcétera, que pues en Querétaro realmente somos muy afortunados en cuanto a tener grandes centros de investigación de la UNAM, del POLI y también desde luego de la iniciativa privada. Bueno, hay un sector educativo muy sano, tenemos instituciones pues con gran raigambre. Aquí están los Agustinos Recoletos, aquí en el Colegio Fray Luis de León, donde por cierto, nuestro gobernador Pancho Domínguez estudió aquí con los Agustinos Recoletos, de aquí salía también a la vez a hacer su deporte de obstáculos también, y algunos otros gobernadores también han pasado aquí por los Agustinos Recoletos, aquí en el Colegio Fray Luis de León, que es una de las instituciones que le han dado lustre a la educación privada aquí en Querétaro. Desde luego están también los hermanos maristas, que también en el ámbito tanto desde primaria, secundaria, preparatoria, como es el Instituto Fray Luis de León, también dan esta educación. Están las madres monjitas que se dedican a la educación, aquí cerquita está el Alma Muriel, tenemos también el Instituto La Paz, está el Instituto Plancarte, etcétera. Realmente es un gran aporte que realiza la iniciativa privada, precisamente en el ámbito educativo. También tenemos la Universidad Anáhuac, la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, tenemos la Universidad Cuauhtémoc, próximamente la Universidad de Arkansas, en un nuevo esquema bicultural, donde se va a poder incluso cursar a la vez lo que es la carrera universitaria en México, como también en los Estados Unidos. En fin, realmente gracias desde luego a las instituciones privadas que nos aportan al gobierno del Estado el poder estarle dando esta oportunidad a los jóvenes, a los chicos, para que se puedan estar trabajando en el ámbito educativo, ¿no? Sí, y oiga, mire, estaba viendo yo el último informe de la OCDE, que una de las prioridades en este documento de apuesta por el crecimiento, una de las prioridades a nivel educación, pues es precisamente el logro educativo, que es en donde México, pues andamos ahí en los penúltimos, por no decir últimos lugares. Por ahí estamos, ¿no? como país. Sin embargo, hay esfuerzos que está realizando el sector de Educación, don Aurelio Nuño, para impulsar lo que se ha denominado la reforma educativa, que no únicamente pasa por lo que es la evaluación de los maestros, que es un tema muy importante, el evaluar de manera periódica a los maestros y a las maestras que están frente a grupo. Cada 4 años se deben estar evaluando y ratificando una vez más pues que siguen con esa prestancia, con ese conocimiento,
con esas capacidades para estar frente a grupo. Por fortuna en Querétaro, nuestros docentes, las personas que se han certificado en este tipo de evaluación, son de los mejores calificados en el país. Desde luego también de los grandes retos es en el ámbito de los estudiantes, el trabajar mucho en cuanto a las matemáticas y el español, que es la columna vertebral desde el punto de vista de la información y de la educación, que es muy importante porque si se aprende matemática vamos a atender al pensamiento lógico, y desde luego el español, que es nuestro idioma, claro, con el cual nos tenemos que estar comunicando de manera cotidiana. Oiga, y bueno, usted habló de la evaluación del desempeño docente, ¿no? Yo sé que usted fue profesor y que dio clases. Así es. ¿Cómo hubiera tomado usted esa evaluación? ¿Por qué ahora les da tanto temor a muchos pues mira, esta parte? Nosotros nos da mucha confianza cuando vamos con los médicos, que son los que la profesión, que regularmente tiene evaluaciones, tienen cursos de actualización y tienen evaluaciones también. Y pues qué mejor que a aquellas personas que son nuestros maestros, nuestros docentes, nuestros directivos, que se dedican a lo más importante que tiene este país, que son sus niños y sus jóvenes, para que puedan estar siendo certificados. No es nueva la evaluación, claro, no es a raíz de 2 años para acá, sino ya data de 6, 7 años, donde se habían establecido esquemas de evaluación. Lo que pasa es que no era obligatoria, claro, desde el punto de vista constitucional, y de 2 años para acá ya es obligatoria para todos aquellos que sean convocados, ¿no? Pero incluso por ello es que tenemos que, en el caso de Querétaro, las personas que son invitadas y realizan su evaluación salen bien calificadas porque han estado sujetos a estos procesos de evaluación, y yo creo que se hace bien por ellos y también por los niños, los jóvenes que están en sus manos. Sí, y usted ha comentado que pues aquellos que no lo pasen, pues precisamente la Secretaría dará un acompañamiento a estos profesores. Efectivamente, hay quien por alguna causa no son aptos, y sin embargo se les da un acompañamiento mediante cursos que se les tiene que dar para un siguiente examen en 2 años más. Y una siguiente oportunidad también, y ya si ahí ya no son aptos, no es que se vayan a su casa, sino en todo caso lo que se hace es que vayan a realizar una labor de carácter administrativa. Así está planteado precisamente el esquema de evaluación, el esquema de la permanencia de quienes se dedican a la educación. Desde luego también desde el punto de vista administrativo tienen que reunir algunas de las características, pero se privilegia desde luego respetar los derechos laborales y el derecho a la permanencia de aquellos docentes que por alguna causa no estén pasando la evaluación para estar frente a grupo. Muy bien. Y bueno, ya que decíamos que había sido profesor, así es, y estar en el aula con alumnos, bueno, pues es estar como en el campo de batalla, ¿no? No es lo mismo estar ya del otro lado. Siendo profesor, ¿a qué problemas se enfrentó y que ahora usted como secretario puede decir, bueno, a mí me gustaría, cuando yo en aquellos tiempos daba clase y me enfrentaba a esto, alguna situación que ahora recuerde usted de haber estado ahí pues como maestro, ¿no? Bueno, realmente estando frente a grupo es fortificante. Realmente yo siempre dije que a mí me gustaría retribuirle a mi universidad, a las instituciones donde di clases, algo de mí, transmitiendo lo que ellos me habían dado después de tener la experiencia de vida. Y es prácticamente lo que he realizado cuando he incursionado en el ámbito educativo. He estado desde el nivel de secundaria, impartiendo materias como Historia de México, como Civismo, como también he estado a nivel preparatoria, a nivel normal, que es muy importante. Sí, ahí en la Escuela 5 de Mayo estuve a nivel normal, en el Instituto de La Paz, también estuve acompañando y supliendo a un entrañable amigo, maestro del Instituto de La Paz, el profesor José Moreno Escobedo. Sí, estuve también a nivel incluso de secretarias en la Academia Motolinía también. Estuve a nivel secundaria en el Instituto 5 de Mayo, como también en el Instituto Alma Muriel. Por allí tuve
un tránsito en una escuelita muy, muy pequeña, muy sencilla, que era prácticamente las escuelas parroquiales allá en el Cristóbal Colón, allá en la parroquia de San Francisquito. También a nivel profesional, en un par de ocasiones, en un par de cursos, estuve allá acompañando en su tronco común en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, también en el ámbito profesional, como también lo hice en mi alma mater, en la Universidad Autónoma de Querétaro, ahí introduciendo a los jóvenes estudiantes que quieren estudiar la carrera de abogados, impartiendo una materia que en mi concepto es muy importante porque es precisamente el pase a la vida de los estudios de Derecho, como es el de Introducción al Estudio del Derecho. Muy satisfecho, y te digo, pues ahora que esto me ayuda a comprender desde luego a los maestros, los cuales también tengo un gratísimo recuerdo desde la maestra Chofis, que fue mi maestra allá en preescolar, pasando con mis maestros entrañables de la escuela primaria, mi maestra Providencia, en paz descanse, la maestra Estefana, el maestro Lamberto Albarrán Cervantes, el maestro Jesús Rivera Ugalde, y en la secundaria, aquí en el Cerro de las Campanas, en lo que es la secundaria número 1, con maestros como en matemáticas el maestro Valtierra, en geografía la maestra Cervantina, Ernestina Cervantes, en fin, en preparatoria también grandes maestros, me daba clases el que era rector de la universidad, el maestro Ramírez Álvarez, quien fue posteriormente gobernador de este estado, que fue don Mariano Palacios Alcocer, actual embajador en la Santa Sede de México, quien fue rectora también la doctora Dolores Cabrera, y en la profesional pues también entrañables maestros, estudiosos del derecho, algunos que ya han partido a la casa del Padre, otros que todavía siguen vigentes y que incluso son de los decanos de la facultad. Y ahí en un diplomado que me tocó hacer en la Universidad Panamericana, con incluso tener como maestros a los que habían sido autores de los libros en los cuales me impartieron mi profesión, que es licenciado en Derecho. En fin, ese ejemplo que yo he tenido de los maestros es el ejemplo que quisiera que todos los maestros que hoy están frente a grupo, que están trabajando con nuestros niños, con nuestras niñas, lo siguieron dando, y me he encontrado desde luego con un magisterio muy dispuesto y con grandes sorpresas, como el hecho que hay docentes que incluso se han preparado durante toda su vida, incluso hay a nivel doctor en docencia, doctor en pedagogía o en administración educativa, que hoy no importa dónde estén, porque me he encontrado incluso doctores en la Sierra Gorda queretana dando clases frente a grupo con un inmenso cariño para con ellos, ¿no? Realmente es muy satisfactorio encontrar compañeros de trabajo en ellos, y lo más importante es que demos las condiciones para que siga generándose pues este tipo de maestros con mucha responsabilidad, con mucho amor a sus niños y a sus jóvenes. Y bueno, pues nosotros queremos seguir facilitando la vida de las escuelas, la vida de los alumnos, la vida de las familias. Sí, pues yo creo que grandes maestros, porque el hecho de que usted se acuerde de ellos con su nombre, yo creo que es lo más gratificante que puede recibir un profesor, ¿no? Que su alumno se acuerde de él, y sobre todo pues hablar de preescolar, hablar de primaria, que bueno, pues yo también puedo decir que ya pasaron algunos añitos. Algunos lustros o decenas de años. Sí, así es. Entonces, pues ahorita vamos a regresar en un momento más aquí a seguir platicando con todos estos temas de educación y bueno, pues con su experiencia como alumno y como docente. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia en un momento más. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el licenciado Alfredo Botello, que es el secretario de Educación aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, pues él nos platicaba ahorita hace un rato de
pues de sus maestros que seguramente dejaron huella en su educación porque los recuerda con mucho cariño. ¿Y alguna vez se imaginó, estando de alumno, ser secretario de Educación? No, nunca. Bueno, no, pues sí sueña uno, ¿no? Claro. Sueña uno, pero yo creo que nunca se imagina uno con ser secretario de Educación. Se imagina uno en ser bombero, en ser policía, claro, ser soldado. ¿Verdad? Que son profesiones muy dignas. Yo, pues primeramente cuando estaba chiquillo, soñaba en ser ingeniero, pero ingeniero panadero. No existe esa profesión, ¿verdad? Pero yo quería ser ingeniero panadero porque me gustaba el pan desde entonces. ¿Sí? Entonces, y después de ello, pues ya mudé un poquito y después por conocer a un esposo de una prima que era arquitecto, que como que dije, pues me llama la atención ser arquitecto y además estar en esa gran universidad con ese edificio barroco que tienen, ese edificio colonial que es la Universidad de Guanajuato, porque ahí se estudiaba antes la arquitectura. Sí. Pero ya después, dije, no, voy a ser licenciado en Derecho, y finalmente es donde inicié mis estudios profesionales y ahí los concluí. Pero no, incluso cuando estaba yo en la Facultad de Derecho, ni siquiera soñé en trabajar en la administración pública. En virtud que, pues, yo desde chiquillo milité en un partido político distinto al que entonces, desde décadas y décadas, había gobernado este país, y de tal manera que yo, pues, ni siquiera soñara en esto. Es más, todavía no me ubicaba en un espacio de esta naturaleza todavía el día 31 de septiembre pasado, y es cuando me concretó la invitación el gobernador del estado, Pancho Domínguez, para pedirme que le acompañara en esta enorme responsabilidad que es la Secretaría de Educación. Yo con gusto acepté esta invitación sabiendo que es un gran reto, pero desde luego, pues más que nada anteponiendo el espíritu de servicio en el cual se me ha formado desde chiquito, que digo, bueno, pues son retos muy grandes. Yo creo que con transparencia, con honestidad y desde luego con decisión, con trabajo, se puede salir adelante, claro, en estas áreas tan importantes. Y además, aprovechando la experiencia de vida que uno tiene en el ámbito profesional, en el ámbito familiar también, porque acompañado por mi esposa Carolina, pues ahí hemos estado formando pues nada más que a 5 chiquillos que hoy están en distintos grados. El mayor los dos, el mayor y Carolina, se encuentran en profesional, uno de ellos a punto de concluir el próximo año, Carolina pues introduciendo en el mundo de la comunicación en materia educativa, luego mi niña Ale pues ahí en prepa, luego está por ahí Andrés Maximiliano a punto de entrar a prepa, él terminó la secundaria, y el más chiquillo Felipe, ahí en primaria, ¿no? Ahí la que se ha doctorado con ellos es mi esposa, y imagínate, sí, volver 5 veces prácticamente a volver a cursar primero, segundo y hasta sexto de primaria, el primero y hasta tercero de secundaria, y en prepa como que comienzan un poquito ya a pues encaminarse por sí mismos, pero sin embargo también ahí acompañando desde luego a la familia, a mis chiquillos, pues con algunos toquecitos ahí en casa y poderles ayudar un poquito a ellos, ¿no? Eso sí, que no me pregunten de una materia que allí no, ellos son los que me enseñan mucho, que es el inglés, que no aprendo mucho tampoco, pero en fin, es muy padre, y cuando decías que en educación cómo me va a ir, entonces me decía un amigo, te va a gustar, y realmente sí me está gustando, porque ¿sabes qué? Diario es un aprendizaje constante. En lugar de que yo enseñe, yo recibo un aprendizaje diario de quienes se dedican a impartir la educación y también de quien la recibe, esa educación. Hoy pudimos estar con el gobernador ahí en la zona indígena de aquí de Querétaro, en Amialco, en San Ildefonso, donde vimos precisamente cómo van desarrollando su
cómo no van dejando la cultura propia de sus pueblos, de su lengua, de sus bailes, de sus costumbres. Realmente fue muy bonito estar acompañado en esta primera incursión que tenemos a una escuela indígena, esta presencia que tenemos a una escuela que está sentado ahí en uno de los pueblos indígenas de este estado. A la vez estuvimos también en la cabecera municipal, allí en una escuela general, donde vimos también el entusiasmo, la sonrisa, el ambiente que se tiene en el ámbito educativo ahí en la escuela secundaria. Y hace un momento estaba precisamente reunido con el personal de mi secretaría para agradecerles desde luego lo mucho que hacen por la educación aquí en Querétaro, y prácticamente pues ya a fines de este año, ¿no? Que es realmente yo les decía que gracias a ellos que me permiten estar incorporándome a un gran equipo de trabajo que son los que han laborado por años y por años en materia educativa. Muy bien, licenciado, pues viendo un poco de sus hijos, nada más le falta en preescolar, porque tiene de todas las, pues ya, de todos los niveles. Efectivamente, hubo un momento en que sí tuvimos de todos los niveles. Sí, y ya va saliendo, ¿verdad? Ya vamos saliendo, ahí vamos en el bono poblacional, ¿no? Pues muy bien. Pero ya iban los chiquillos ahora. Yo creo que puede ser, digo, tiene varios roles, juega varios roles, ¿no? Ya jugó el rol del profesor, ya sabe lo que es estar en un aula, y pues toda la vida académica como alumno, ¿no? Y también como padre de familia, que bueno, pues los padres son los principales educadores, realmente. ¿Quién nos recuerda las primeras palabras? ¿Quién nos las enseñó? Así es. Nuestras primeras oraciones, ¿quién nos las enseñó? Claro. Nuestros usos y costumbres, ¿quién nos los enseñó? Sí. Fueron ahí precisamente, pues allí en la casa, que es la escuela permanente que tenemos todos nosotros, y que pues bueno, pues debemos ser muy agradecidos los que tenemos esa gran fortuna de tener a nuestros padres en casa y de tener a nuestros padres que nos acompañan en el proceso educativo, pero también, si no son nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a aquellas personas que se dedican a nuestra educación temprana también, incluso en las guarderías, ¿por qué no? Y también pues a los familiares, a los amigos, que luego por necesidades de casa, pues cuando nuestros padres no pueden estar al pendiente de nosotros, ellos también lo están, ¿no? Lo más importante es que tengamos a alguien de quien aprender los buenos usos y costumbres, las primeras palabras, las primeras letras, que por cierto, cuando preguntan de cuáles son los libros que se han leído, yo recuerdo entrañablemente el primer libro que lo tuve en mis manos y que fue precisamente mis primeras letras de una gran escritora que fue Gabriela Mistral, donde lo mismo había cuentos, había caligrafía, había también las sumas o restas también, el abecedario, ¿no? Es un libro muy entrañable que recuerdo con muchísimo cariño, que fue el primer libro, como su nombre lo indica, mis primeras letras, allá precisamente en el Kinder Enrique Pestalozzi, ¿no? De esa gran escritora del mundo latino, que fue doña Gabriela Mistral, ¿no? Qué interesante, licenciado. Oiga, y pues fíjese, los colegios privados, hace rato usted mencionaba, ¿cómo va a ser la relación o cómo es ya la relación con los colegios privados? Porque a veces, pues no, de repente los colegios privados nos sentimos como que un poco olvidados de repente, con ¿no? un gran reconocimiento hacia los colegios privados, y siendo de ciudadanos hay que facilitarle la vida a los ciudadanos. He pedido en la Dirección de Educación, que es quien tiene el contacto con los colegios privados, que veamos de qué manera podemos agilizar mayormente sus tramitologías para que puedan dar educación con calidez y con calidad las instituciones privadas, que no les estemos poniendo más obstáculos de los que deban de ser, precisamente porque también desafortunadamente puede existir alguien que no merezca estar dando en la educación. Sin embargo, como rectores, como conductores de la educación que se imparte en el estado de Querétaro, es ir de la mano con ellos, ¿sí? Bienvenida la inversión en este ámbito, ¿sí? Bienvenidos quienes se comprometen precisamente con la educación para los niños y jóvenes
en la educación privada y, como ya te comentaba, sí, hay un lustre enorme para la educación por parte de instituciones tan arraigadas en Querétaro. Bueno, allá en San Juan del Río, por ejemplo, está el Centro Unión, está La Salle también, ¿sí? Aquí en Querétaro recuerdo que incluso había una institución secundaria en la cual di clases, que es el Centro Educativo, que mucho luego se refieren a quien encabeza precisamente esas instituciones, que entonces estaba el maestro Corona, allá en el centro de Querétaro. Bueno, como este espacio es pues, de carácter mundial, quizá las referencias de los lugares comunes no son tan comunes, pero decirles que realmente las instituciones públicas que hoy en número nos están aportando prácticamente el 30% de la educación que se está impartiendo aquí en el estado de Querétaro. Muy bien, licenciado. Y bueno, un poquito hablar sobre, aparte de la relación, lo que más le preocupa al secretario de Educación. Por lo que me preocupa realmente dar cabida a la oferta educativa, o sea, cómo aperturar mayor oferta educativa con calidad. Tenemos enormes retos, en educación media es un enorme reto. Desafortunadamente son más los chicos y chicas que terminan su educación secundaria y los espacios, tanto en privado como en público, no nos están dando abasto en esos niveles, de tal manera que vamos a ver cómo le hacemos con la educación a distancia, semipresencial, pero también desde luego cómo incentivar mayormente para que haya ese tipo de inversiones, ¿sí? Y en el ámbito profesional también ver de qué manera pues, se potencia mayormente la calidad que tenemos de las instituciones que imparten este tipo de educación, tanto en el ámbito oficial como en el ámbito privado. ¿Sí? Es como ningún niño, niña, joven o joven no se deban quedar sin su escuela. Claro. Para ello, desde luego, viendo de qué manera también podemos estar apoyando con otro tipo de instrumentos, por ejemplo, en el mundo oficial. Tenemos desayunos en caliente, tenemos apoyos en útiles escolares, tenemos apoyos también en becas, donde, por cierto, un gran aporte nos hacen las instituciones privadas, ya que ellas abren su espacio de un porcentual de la educación que prestan en educación básica para estar abriendo precisamente la posibilidad de que jóvenes y niños que quieren estudiar en sus instituciones puedan tener derecho a una beca, a una baja en su colegiatura, que mucho ayuda a la economía familiar. Pues muy interesante todo lo que nos comenta. Desafortunadamente el tiempo aquí pasa muy rápido y es pues muy grato platicar con usted. Bueno, y aquí en este canal católico decirte que pues realmente un gran aporte ha realizado la Iglesia al mundo educativo. Así es. Querétaro es un clarísimo ejemplo de ello, ya que aquí precisamente fue donde hubo el primer seminario de propaganda fide, el primer colegio de propaganda fide, de propaganda de la fe, donde se preparaban precisamente los evangelizadores de América, era aquí en Querétaro, allí donde en alguna ocasión pasó el Santo México Español Norteamericano, que es Fray Junípero Serra, y que vino precisamente a fundar las misiones aquí, precisamente en Querétaro, pero también en la Alta California. Y mucho ha dado a la educación privada, pero también la educación no únicamente con inspiración católica, sino también el mundo del catolicismo ha dado mucho a la educación en México, incluso hasta sus edificios. Uno de los principales edificios de la Universidad Autónoma de Querétaro albergó en su tiempo el Colegio de Francisco Javier, que fue un colegio realizado, impulsado y desde luego operado por los jesuitas antes
de que se decretara de que se fueran aquí de México y que posteriormente esa institución albergó a nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. De tal manera que ha dado un gran aporte al mundo de la cultura occidental, obviamente los colegios que impartían, desde luego las artes, las ciencias generales, pero desde luego también el mundo de la evangelización, el mundo de la cultura occidental cristiana, el mundo de la cultura católica. Pues muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. De verdad, un gusto haberlo tenido aquí y regresamos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Gracias. Muchas gracias, muy amables.